listos para iniciar el programa del día de hoy de Coach Online. Espero que les guste el programa. Ustedes saben que los jueves desarrollamos temas que tienen mucho que ver con la esencia del ser humano, y el programa del día de hoy es un tema cuyo título a lo mejor asusta. No se asusten, van a ver que es algo que vivimos en el día a día. Es el inconsciente y la sombra. Tiene nombre así como de película del santo, pero nada que ver. No se vayan, ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Tercera llamada y estamos listísimos para iniciar con este tema que se me hace más que interesante, interesantísimo, fascinante. El día de hoy nos acompaña una licenciada en psicología, que además tiene maestría en psicoterapia Gestalt, tiene un par o quizás más especialidades, una de ellas en integración psicoenergética, otra en medicina tradicional china, en acupuntura, o sea, un estuche de monerías. Realmente nos acompaña Aide Rodríguez. Bienvenida por estar con nosotros, Aide. Gracias, muchas gracias, es un placer. Gracias, y viene de parte de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Así es. Que ustedes saben que mes con mes nos hace favor de enviarnos a una pues persona destacada ahí de su plantel para platicar de estos temas que tienen mucho que ver con la esencia del ser humano. Les comentaba ahorita en la introducción que el título del programa puede asustar un poquitín o puede causar gracia, ¿no? Porque de repente dicen, pues el inconsciente, pues ha de ser mi esposo, a decir una señora por ahí. No tiene que ver con el inconsciente. ¿Cómo no? Mi esposo es un inconsciente. No, señora, no va por ahí claro. El asunto tiene que ver con el inconsciente de todos y cada uno de nosotros. Porque, bueno, eso lo voy a dejar ya para que nos lo platique la licenciada Aide. Y es la primera pregunta que tengo que hacer. ¿Qué es el inconsciente? Bien, pues buenas noches a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. El inconsciente es aquella zona de mi ser, de mi existencia, que es poco conocida por mí. De hecho, es aquel material que no es accesible a mi conciencia, a mi razón ordinaria o cotidiana. Okay. El inconsciente en un inicio, o lo más conocido que tenemos es Freud, que fue el primero que lo llamó inconsciente. Claro. Y él se refería a todo aquel material que era reprimido o negado por mí y que tenía una gran carga sexual. Es lo que la mayoría de las personas conoce. Claro. Aquellos recuerdos infantiles, sexualizados, que no quiero reconocer, que me asustan, que bloqueo y entonces se vuelven inconscientes. Sin embargo, no es lo único cuando hablamos de inconsciente. Claro. Cuando hablamos de inconsciente nos referimos a todo aquel material que efectivamente tengo negado o no reconocido de mi ser, de mi existencia. Hay autores que nos amplían un poco más este término, como por ejemplo Jung, Carl Gustav Jung, que él nos habla de un material inconsciente como todo aquello que sale de mi conciencia o sale de mi raciocinio ordinario porque es un material que me resulta amenazante o porque definitivamente no lo acepto como algo que me pertenece, es algo que niego, que no existe para mí. Y no necesariamente tiene que ver con una carga sexual o libidinal, como Freud la llamó, sino aquellos hábitos, aquellas conductas que en algún momento de mi vida infantil alguien condicionó o alguien estandarizó como algo inadecuado. Okay. Entonces, si yo de pequeña tuve una conducta que para mi medio o mi sistema familiar o incluso social o religioso no era adecuado, fui censurada. Y entonces en mi entendimiento infantil eso no es apropiado, eso necesito negarlo, necesito eliminarlo de mí. Sin embargo, no se elimina, únicamente lo envío a un estado inconsciente, como su nombre lo dice, que es ajeno a mi raciocinio o a mi entendimiento o material que manejo continuamente. Sin embargo, aquí lo importante es tener claro, lo inconsciente no deja de existir.
sigue formando parte de mi ser, de mi naturaleza. Es como si mandara eso que me molesta por alguna circunstancia, ya sea, como bien lo comentas, a lo mejor reprimido por que está mal visto. Exacto. A los ojos de los demás, lo mando al archivo muerto, pero sigue estando en el archivo. Exacto. Y ahí es donde toma la fuerza de la que nos habla Jung, de la que nos habla Freud y de la que nos hablan varios autores. Yeah. Porque toma la fuerza y el impulso de que al ser negada, no la hago consciente. Y al no hacerla consciente, sale de alguna manera de mi control. Pero de alguna manera emerge, siempre emerge ese material. Okay. Aquí el conflicto está en que si yo no conozco o no me atrevo a reconocer lo que puse en ese látigo o donde yo abandoné toda esta información, inevitablemente va a reaparecer para decir, aquí estoy. ¿Qué vas a hacer conmigo? Exacto, ¿qué vas a hacer conmigo? Y eso es lo que nos está trayendo ahorita como cultura, como sociedad, grandes problemas, porque al no asumir mi sombra, como la llama Jung, o esta parte inconsciente, termino proyectándola. Y este es el riesgo. Algo que yo no asumo, que no reconozco como mío, lo empiezo a ver afuera. Lo veo en el otro. Entonces es más fácil verlo afuera que verlo dentro. Claro, porque afuera no me importa criticar al prójimo, sin embargo, como es algo, como bien mencionaste hace un momento, que estuvo mal visto en algún momento por alguien, o a lo mejor por mí mismo estuvo mal visto, entonces digo, yo soy perfecto, yo soy perfecto, pero tú no. Exacto. ¿Sí? Entonces en ti a lo mejor el defecto se magnifica, y a final de cuentas es mero reflejo de algo que yo traigo adentro. ¿Por ahí va el asunto? Así es. Ok, perfecto. Ahora, desde la perspectiva, te hago la pregunta rapidín porque ahí viene el corte. Desde la perspectiva neuropsicológica también tenemos muchas otras cosas en el inconsciente. Por ejemplo, el hecho de caminar. Yo no puedo expresar cómo es que camino, sin embargo, camino. Así es. Entonces, a esa parte es que mandamos todo esto que no debería estar en esa área, en esa sección, vamos a decirlo, de la biblioteca. ¿Lo mandamos ahí también entonces? Mira, hay algo que Jung llama inconsciente colectivo. Ok. Y este es totalmente distinto al inconsciente personal. El inconsciente personal es de lo que yo te estuve hablando hace un momento, de todo ese material que se crea a partir de mi existencia. Claro. El inconsciente colectivo es toda esa información que es común en todos los seres humanos, sin importar dónde nació, sin importar su raza, sin importar nada socialmente hablando, simplemente por ser humano. Y de eso vamos a seguir platicando una vez que regresamos del corte. De repente se me vino el término del campo de Rupert Sheldrake. Pero vamos a ver si por ahí va un poco el asunto. Les recuerdo los teléfonos en cabina por si quieren llamarnos. ¿Verdad que el tema está sabroso? Es el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp comuníquense. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier participación, estamos a sus órdenes. 331-019-0712. Este es tu programa Coach Online. Vamos a una pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online, el día de hoy platicando sobre el inconsciente y la sombra. Y en la primera sección, la doctora licenciada Aide Rodríguez, licenciada en psicología, nos estaba explicando sobre lo que es el inconsciente, y nos quedamos un poquito en la idea de que si este inconsciente colectivo se podía relacionar con el campo morfogenético de Rupert Sheldrake, y más recientemente con esta teoría de Braden, si mal no recuerdo, de la Matrix, ¿no? De la Matrix. ¿Por ahí va el asunto un poquitín? Absolutamente. Y me quiero tomar el espacio para favor contextualizar un poco más de dónde surge el venir a hablar de lo inconsciente colectivo y la sombra. Perfecto.
Estos son conocimientos milenarios. Esto no es de ahora. Sí, me queda clarísimo. Esto fue dicho, ha sido dicho de una y de mil maneras, pero pocos han entendido. Y muchos seguimos sin entender. Claro. Y se presta a una condición de ser desvirtuada esta información, mal entendida. Y desde un mal entendimiento se desecha. Okay. Se desecha. Y entonces creo que es importante contextualizar para entender la importancia que tiene que yo como ser atienda a qué se refieren con eso de lo inconsciente y como para qué me sirve a mí. Que es muy importante. O sea, al final de cuentas, si no, ni muevo una mano, exacto, a lo mejor lo que está escuchando, y ay, mejor le cambio de estación. No le cambien, es importante. Sí. Y te voy a explicar por qué. Hacer consciente lo inconsciente tiene una trascendencia mayor de lo que muchos pueden pensar. Y a lo mejor hay quienes digan, ¿y eso como de qué me sirve? Claro. Para mejorar mi vida, yo lo que necesito es trabajar, yo lo que necesito es resolver cosas prácticas, inmediatas, la familia. Y justamente hacer consciente lo inconsciente es lo que nos da la pauta. Yo te hablaba de que estos son conocimientos milenarios que han sido dichos de varias maneras. La psicología transpersonal, que es el campo en el que Jung lo podemos encajar, yo lo veo como una actualización de todos esos conocimientos milenarios. Claro. Y la psicología transpersonal como tal se puede entender como una fusión de toda esa sabiduría oriental. Sí, muchísimo. Que se intenta traer a Occidente. Claro. Solo que aquí está de nuevo este riesgo de que al intentar occidentalizar algo, se desfigure. Se desvirtúa. Se desvirtúe totalmente. Y esto ocurre con todas las filosofías de Oriente. Entonces, la propuesta de lo inconsciente parte de este entendimiento del ser como un ser holístico, un ser en una totalidad. Actualmente nos vivimos divididos, dicotomizados. O sea, no existe realmente esa integralidad de la que nos hablan las filosofías antiguas y de la que nos habla la autotrascendencia de varios exponentes como Ken Wilber, como Jung, como muchos otros actuales y milenarios. Por supuesto. Entonces, ¿a qué se refieren con esta autotrascendencia? Muchos dicen, es que yo quiero ser feliz. Reducen la trascendencia a quiero ser feliz. Claro. Y entonces esto nos lleva a esa división del ser, donde entonces solo acepto aquello que me da placer, aquello que me es grato, aquello que es socialmente aceptado y que incluso es valorado o sobrevalorado en el medio en el que me desenvuelvo. Y entonces reprimo aún más, niego todavía más aquellos rasgos de mí que no son bien recibidos. Entonces, partiendo o retomando un poco también a Ken Wilber, que nos habla de la expansión de la conciencia. Tomar conciencia es justamente darme cuenta. Así es. Hacer consciente todo mi ser, es decir, todo mi ser, hablando de esta totalidad, es aquello de lo que mi ego es consciente y aquello de lo que está en mi sombra, de lo que soy totalmente inconsciente. Eso sigue siendo mío. Y eso forma mi totalidad. Ahora, ¿cómo llego a integrarla? ¿Cómo llego a esa unicidad, a ese ser holístico del que nos hablan? Es atreverme y permitirme a través de diferentes medios y caminos a voltear a ver aquellas características que he venido negando y que a veces ni yo mismo sé que las poseo, ni yo mismo tengo conciencia de que ahí están. Entonces, ¿cuál es la importancia de que yo haga consciente lo inconsciente? Yo te hablaba hace un momento de esta parte proyectiva. Sí. En ver en el prójimo lo que está en mí. Sí, al yo negar estas características como mías, es muy fácil que las vea afuera. Hay algo que nos dice, solo puedes ver afuera lo que hay adentro. Yo no puedo ver o entender un símbolo si no tengo el conocimiento previo. Entonces, si yo lo veo afuera, es porque hay un conocimiento interno, nato. Quiere decir que hay algo en mí que ya lo conoce. Una pregunta entonces me surge aquí.
¿no es entonces que voy a identificar en el prójimo todo porque yo lo soy todo? Digo, porque la conciencia a final de cuentas es eso, es solamente ser testigo de, no es ser parte de ella. El ser testigo de, soy testigo de todo, y por lo tanto no podría identificar todo en todo mundo. Ese es algo muy interesante, porque entonces viene de nuevo el inconsciente colectivo. En teoría, yo tendría la capacidad para ver todo. Pero cuando yo te hablaba de estas divisiones que creamos de manera consciente o inconsciente, yo marco una línea entre lo que yo acepto como mío y lo que queda fuera de esa línea, llámese dogma, llámese creencia, se vuelve contra mí. Porque entonces yo defiendo, donde yo puse la línea divisoria, es lo que yo defiendo. Todo lo que está fuera de, lo ataco por lo regular. Sí, o sea, no entra dentro de mi creencia y yo estoy dispuesto a defender mi creencia porque me identifico con ella. Identificarme con ella, si mi creencia no fuera, yo dejo de ser, creo que dejo de ser. Exacto. Entonces, en teoría yo tendría la capacidad para verlo todo, pero entonces, ¿qué ocurre? Que solo veo ciertas cosas y a lo mejor en alguien yo resalto una parte de mentira y me choca ver la mentira en la gente y los demás no lo ven. Solo yo veo la mentira por todos lados y otra persona se podrá especializar en ver el juicio, en ver la soberbia, en la demás gente. Pero ¿por qué yo veo la mentira? ¿Por qué tanto énfasis en yo encontrar mentira en toda la gente? ¿Y por qué me choca tanto además? Claro. Eso sí tiene que ver conmigo. ¿Qué de mi historia, aunque sea negada, aunque no la recuerde, el otro se vuelve un espejo, una oportunidad para verme? Entonces, si el otro me está mostrando que la mentira es algo que a mí me desequilibra, me perturba verla, reconocerla en el otro, es una invitación a decir, revisa en ti, aún en lo que no recuerdes, ¿qué historia tienes tú con la mentira en tu vida? Ahora, aquí viene lo inconsciente colectivo, porque alguien puede decir, pero es que en este plano, nadie me ha engañado, yo no he engañado, solo me choca. Si partimos de que nos han educado a que solo es este plano y solo es esta vida la que tenemos, alguien puede decir, no me checa. Claro. Sin embargo, antes del siglo III después de Cristo, todavía antes de eso, todas las filosofías antiguas hablaban de varias vidas, no de una sola. De hecho, la religión católica lo aceptaba. Exacto. Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? El inconsciente colectivo, que es esta otra fase profunda del ser, que pocos accesamos a ella, es quien tiene toda esta información colectiva, este campo del que tú nos hablabas hace un momento, toda esta información de mi ser, no solamente de esta vida o de este plano en el que estoy ahorita viviendo, sino de planos anteriores y además de la especie humana como tal, no nada más de mi familia, no nada más de mi persona o de los que están en la misma ciudad que yo, sino de la parte humana. Claro. Y hace totalmente... me queda claro en el sentido de que estamos hablando de psicología transpersonal, o sea, más allá del ámbito meramente personal, ¿no? Así es. Lamentablemente esta cultura nos ha fomentado esta dicotomía, esta división, y entonces exalta ciertos rasgos y niega otros. Y entonces hay quienes nos casamos con la racionalización, con la intelectualización y negamos la parte somática, la parte emocional. Claro. Entonces ahí ponemos una de nuestras divisiones y entonces negamos. Y al hacer esta división no me vivo en esta integralidad, no me vivo en esta parte holística de la que hablaba hace un momento. Claro. Hay quienes, por otro lado, resaltan la parte corporal y niegan el raciocinio. Claro. Claro, y vamos a seguir platicando nuevamente. El tiempo se viene encima. Aquí realmente el tiempo corre, yo no sé, en esta cabina la cerramos y el tiempo se va más rápido, pero bueno, así son los tiempos del radio y les recuerdo
Por lo pronto, los teléfonos en cabina, por si gustan comunicarse, al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándanos un mensaje al 331 019 0712. Estamos aquí en tu programa Coach Online platicando con la psicóloga Aide Rodríguez sobre el inconsciente y la sombra. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y pues quiero agradecerle su atención, por supuesto. Por supuesto a Giovanni, que también está en controles. Muchas gracias, Giovanni. A Claudia Arias en producción, siempre echándonos la mano para que este programa salga de lo mejor posible. Si sale algo mal es mi culpa, no de ustedes, Giovanni, eso me queda claro. Quiero recordarles, o más bien dicho, quiero invitarlos este próximo sábado 5 de agosto a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara. Radio Mujer va a festejar sus 24 años de existencia, que ya se dice fácil, pero son bastantitos. Y pues hay que, como decían por ahí, que las gallinas cuando ponen huevo tienen que cacarearlo. Entonces, Radio Mujer va a cacarear sus 24 años con muchísimo gusto y quiere compartir esta alegría con todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos. Y pues caramba, un panel de lujo, Patti López Ramos con la plática Díselo a tu pareja, Claudia Caballero, hablando de los nuevos retos de ser mamá, el doctor Gilberto Priego con los tópicos de Quiero Vivir y la doctora Alicia Soltero con las remembranzas Dentro de ti, por ahí colado, filtrado, su servidor, el arquitecto Aldo Prieto con El poder de las metas de madre. No se lo pueden perder, sábado 5 de agosto, entrada libre. Van a ver que no se arrepienten de acompañarnos. Y regresando al tema que es el inconsciente y la sombra, nos quedamos con esta, pues no teoría, yo creo que de alguna u otra manera todos, a pesar de nuestras creencias religiosas, intuimos que hay algo más allá de nosotros. No es meramente no solamente tenemos una vivencia del momento que nacimos en esta existencia y va a terminar el momento que morimos. Hay un término francés que se utiliza en todos los idiomas que es déjà vu. Uh-huh. El déjà vu es en esos momentos que todos hemos vivido donde sentimos que esto ya lo he vivido. ¿Okay? Y de alguna manera eso abre la posibilidad, o sea, no es un engaño, abre la posibilidad de otras realidades. Abre la posibilidad de otras existencias quizás en paralelo, que tienen mucho que ver con teorías muy interesantes, que en algún otro programa podremos hablar de ellas, pero si nos atenemos a las teorías de Einstein, a las teorías de Bohr, de Niels Bohr, y muchos otros grandes físicos, nosotros estamos viviendo en este instante toda nuestra existencia actual. O sea, en este momento estamos naciendo y en este momento estamos muriendo. Lo que sucede es que el ser humano tiene limitados sus sentidos y solamente ve su vida como si fuera una película, un cuadro a la vez. Y bueno, como les digo, ya a lo mejor me estoy saliendo un poquitín por la tangente, pero no, a final de cuentas tiene muchísimo que ver, porque es ese campo donde existe toda la información de todas las existencias, de todas las vidas, de todos los seres humanos. Hay una teoría que algún día la platicaré cuando me anime a meterme en camisa de 11 varas, que tiene que ver con un investigador, a lo mejor lo conoces, es Piotr Ouspensky. Uh-huh. Es un escritor, investigador ruso de hace algunos años, que fue alumno de Elena Blavatsky, uh-huh, fundadora de la teosofía y él de la antroposofía. Cosas muy interesantes, pero bueno, ya no voy a emocionarme en esos temas y regresamos entonces a hablar del inconsciente y la sombra, Aide. Y es que todo esto que tú estás mencionando, todo tiene que ver, todo lo que tú estás hablando es justamente esto que estamos planteando. Sí, sí, con otra perspectiva un poco más locochona, pero un poco más realista la llamaría yo. Ok, perfecto. Porque lo transpersonal es justamente eso. Claro. Nos invita a romper paradigmas en muchos sentidos. Perfecto. ¿Por qué? Porque la mente o el ser necesita estar libre de paradigmas, libre de dogmas. Totalmente de acuerdo. Y entonces la psicología transpersonal o estas filosofías antiguas nos dicen, el ser es más que solo un cuerpo
o más que solo una mente, que era de lo que yo te hablaba hace un momento, de esta dicotomía en la que unos eligen una cosa o la otra. Y nos dicen, somos más que un cuerpo, más que una mente, somos transpersonales, algo que va más allá, incluso de nuestra autopercepción. Y curiosamente, el resultado de sumar todas las partes del hombre no es así como que lineal, no es 1 más 1 me va a dar 2, me da mucho más. Y entonces aquí es lo interesante de poder identificarte como todo eso, como desde una perspectiva holística, porque el resultado es más grande. En Gestalt, Fritz Perls lo llamaba como el todo es más que la suma de sus partes. Claro. Y te decía, todo suma, y la psicología transpersonal nos invita a ver esto, ¿no? Todo se suma, no resta, no divide, integra. Empezar a vernos como seres integrativos, seres holísticos. Y entonces, si tú me hablas de cómo venerar mi cuerpo y alguien más me dice cómo expandir mi conciencia, cómo cultivar mis conocimientos, todo eso es integral, todo eso suma, todo habla y suma a lo que yo soy, ¿no? Entonces, todo esto que tú nos compartías hace un momento, pues todo tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. La cultura ahorita no fomenta definitivamente esta visión transpersonal o esta visión hacia la trascendencia del ser, te decía hace un momento. Hay dos teorías ya muy antiguas, y de ahí han surgido todas las teorías habidas y por haber en el mundo occidental. Desde la Grecia antigua se hablaba de que existían dos formas de motivarse o dos formas de encontrar la felicidad. Una era la hedonista, claro, que era, como tú comentabas, por un lado era el placer, por otro la ausencia de dolor, y existía otra que era la eudaimónica, que era la búsqueda de la trascendencia. Si bien es cierto que en el desarrollo del ser humano correr al dolor nos ha mantenido vivos, me queda clarísimo, funciona. Si alguien te quiere hacer daño, defenderte, funciona. Claro. Si de repente, desde la perspectiva hedonista, no tendríamos hijos si no existiera placer en el acto sexual, funciona. Pero llega un momento en que en este recorrido el ser humano tiene que dar el salto y ya buscar más bien esta motivación o esta búsqueda de la felicidad a través de la trascendencia. Y esto es precisamente lo que nos invita a la psicología transpersonal, me imagino. Así es. Lamentablemente nos estamos reduciendo a vivir hedonistamente desde un materialismo y desde un consumismo, que es lo que promueve la cultura actual. ¿Qué ocurre con esto? Al yo estar distraído en obtener para parecer o para ser visto, requisitos de los demás, no totalmente. Me distraigo de esto que tú llamabas hace un momento justamente, que es mi trascendencia. Me distraigo totalmente porque entonces estoy ocupada y preocupada por conseguir el último iPhone, el carro del año, cómo le voy a hacer para pagar cierto atuendo que me va a poner a la moda. Entonces me ocupo de cosas materiales, de cosas de consumo, y me olvido de la esencia. Y entonces aquí viene la pregunta que nos han hecho todas las filosofías antiguas y la transpersonal, que es: ¿cuál es el fundamento de la existencia? ¿Para qué existimos realmente? Actualmente se está en boga mucho esta parte de solo tengo esta vida y la tengo que aprovechar y la tengo que vivir. Y entonces tienes a la gente loca porque en 70 años tengo que vivir todo lo que se pueda y experimentar al 1000 lo que pueda en este cuerpo. Y entonces a eso llevan la existencia, a reducirla a placeres de los sentidos. Momentáneos, efímeros. Y entonces si quieren consumir, 70 años no es nada en la eternidad. Por supuesto. 70 años, y que además se viene reduciendo nuestra edad para la longevidad, cada vez es menos. Estamos viviendo más, pero con una calidad de vida pésima, porque a partir de cierta edad ya la gente está enferma. Claro. Con pildoritas, pastillitas, operacioncitas, estamos viviendo más tiempo, pero con una calidad de vida
horrible. No hay calidad de vida. Sí, no la hay. Y entonces hay una pérdida del sentido de la vida. Esa es la realidad. Porque entonces cuando no tengo noción de para qué estoy aquí y cuál es la intención de que yo nazca, me reproduzca, si al final me voy a morir, entonces desde ahí fundamentan el tengo que aprovechar al máximo porque solo tengo esta vida. Y entonces ahí se reduce y ahí vuelvo otra vez a retomar cómo nos invitan a distraernos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos siendo educados por los medios, no como que realmente Radio Mujer es una estación de contenidos, que como tú nos acompañas, así es, vamos, no eres la excepción afortunadamente, Aide. Gracias. Sino que eres la regla en esta estación, pero muchos otros medios y posiblemente la televisión principalmente, nos están bombardeando diciéndonos qué hacer. O sea, es tremendo que podamos siquiera imaginar que nuestra vida no tiene sentido si no tenemos el último teléfono, no tiene sentido si no tenemos un buen vehículo, y eso es lo que nos están vendiendo. Y así nos bombardean constantemente y pues terminamos, bueno, afortunadamente muchos no, pero muchos sí terminan comprándoles la idea. Nos tenemos que ir nuevamente a un corte. Les recuerdo, teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 331-019-0712, que ya nos llegaron algunos por aquí. Regresando de la pausa, vamos a leerlos con muchísimo gusto. Recuerden, este es su programa Coach Online. Estamos hablando el día de hoy del inconsciente y la sombra con la psicóloga Aide Rodríguez. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online, el día de hoy platicando del inconsciente y la sombra. No crean que si nos acaban de sintonizar que estamos hablando de una película del santo, nada que ver. Quiero dar las gracias a las llamadas, mensajes más dicho, que nos están haciendo vía WhatsApp. Al señor Gustavo Cuellar, muchas gracias por estar presente. Igual a nuestro amigo Magnate. Te comento ahí lo identifico inmediatamente porque pone un sombrerito así de esos de copa. Ah, ya. Nuestro amigo Magnate, que dice que está presente. Gracias por estar presente. Nuestro amigo o amiga cuyo teléfono termina en 0298. Muchas gracias por el mensaje. Es un poquito largo, pero gracias por estar aquí presente con nosotros. Por acá, Julio César nos hace una pregunta y nos dice, primero que nada saluda y dice, ¿cómo se llama el momento en el que olvidamos nuestras vidas pasadas y cómo las recordamos para superar traumas actuales? ¿Se puede hacer solo? Es la pregunta. Solo, no. Okay. ¿Cómo se llama el momento en que las olvidamos? Nacimiento. ¿Cómo se llama el momento en que las vuelvo a recordar? Trascendencia, o conocida como muerte. Claro. Ahora, posiblemente también nos está preguntando, o sea, ¿cómo le voy a hacer yo para recordar estas vivencias pasadas? O a lo mejor no recordarlas totalmente, pero ¿cómo le voy a hacer para superar los traumas que me ocasionan esas vivencias? Y ese es el trabajo justamente del que quería hablar ahora. Al trabajar con la sombra es hacerme cargo, hacerme responsable de mi ser, de mi existencia. Ese es el planteamiento, hacerme responsable de mi existencia para poder trascenderme a mí mismo. Lo que realmente me corresponde es no vivir por vivir, sino hacer algo con este plano, porque para algo se me dio. Entonces cuando dicen, ¿lo puedo hacer solo? Sí y no. Te voy a explicar por qué. Por favor. La labor sí me toca a mí. Nadie lo va a hacer por mí. Trascender, sanar, me toca totalmente y es mi responsabilidad hacerlo. Sin embargo, hay caminos, hay métodos, hay técnicas que se nos han venido dando a través de milenios, prácticas
de muchas disciplinas. Yo no me atrevería ahorita a marcarte una escuela porque sería marcar de nuevo. Por supuesto, limitarnos. Limitar. Entonces, yo estoy convencida que cada uno va a encontrar el camino, cada uno va a encontrar la línea que más le satisface de acuerdo a su existencia actual. A partir de querer buscar. A partir de su propia Sí, búsqueda. claro. Eso es algo bien importante. Nadie puede venir a marcarte a ti ni el ritmo ni la pauta. Claro. La búsqueda es personal, tanto individual como colectiva, porque estamos en Cierto. una búsqueda colectiva. Sin embargo, lo que yo no recorra, nadie lo va a recorrer por Claro. mí. Como humanidad estamos en un proceso muy, muy interesante. Y entonces, qué hermoso, a mí me resulta hermoso que tengamos a esta persona diciendo, ¿cómo le puedo hacer? Porque entonces digo, somos varios que Sí, estamos sí, en sí. este camino. Y yo te diría, hazte cargo de ti en este plano y en esta existencia. Busca la manera, busca tus medios que a ti te satisfagan para buscar tu trascendencia en este plano, que te puedan conectar con algo más allá que la pura física o la pura materia, pues, Claro. sino que te conecten con algo más allá, porque eso es lo transpersonal, algo más allá de mí. Entonces, cuando él pregunta, ¿cómo puedo hacer para recordarlo? Esto es también de lo que nos hablaba Jung con lo inconsciente colectivo, y yo te decía hace un momento en la pausa lo de la sombra, ¿no? Claro. ¿Por qué no lo recordamos? O sea, está ahí el material, está todo el tiempo la información ha estado ahí, pero pocos han alcanzado a accesar a esa información. No se nos ha negado, simplemente que hay quienes han trabajado consciente y responsablemente para accesar a esa información. Quien no trabaja no accede a esa información. Y el inconsciente colectivo es igual. El inconsciente colectivo forma parte de mí de manera innata. Claro. No todos accesamos a él, porque no todos trabajamos para accesar. Antes del inconsciente colectivo tenemos el inconsciente personal, que podría ser considerado como la sombra. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos están trabajando para contactar con su sombra? ¿Cuántos están trabajando para alcanzar a conectarse con esa parte suya, negada, reprimida, olvidada? Claro. A veces nos asusta tanto ese material, nos cuesta tanto asimilar que yo puedo ser de tal o cual manera, que me niego, que definitivamente me enfermo, pongo mil pretextos para no tocar con esta parte. Entonces, cuando me dicen, Aide, ¿por qué no puedo accesar al inconsciente colectivo? Yo les digo, espérame, te asusta contactar con tu inconsciente, que es tu material personal, con tu sombra. Imagínate accesar a una información mayor. Lo que puede ocurrir. La gente se llega a psicotizar en ese sentido, en esta negativa, porque hay algo que quiero dejar muy claro. En el universo todo es perfecto, en el sentido de que lleva un orden y que es lógico, que es matemático. No hay magia en el universo, no hay fantasía. O todo es magia. Hay realidad. Pero esa realidad es mágica, es a lo que me refiero. Claro, totalmente de acuerdo. Nada más me gustaría que no se confundiera porque el concepto que tenemos de magia es fantástica. Y hay un plano real que es al que la mayoría rehusamos. Entonces, cuando me toca enfrentarme a una realidad que por lo regular es cruda, me niego. Y entonces es donde oculto, reprimo, evado la información, porque la realidad es fenomenológicamente lo que es. No, clarísimo. De hecho, hicimos un programa de eso, o sea, negar lo que es una de las más grandes locuras para mí que existe, ¿no? Claro. Ahora, aquí la cuestión es, me causa miedo porque tengo expectativas. Si no tuviera expectativas, me debería de causar menos miedo, ¿no? Me causa miedo porque en mi fantasía no se ajusta a lo que yo quiero. Es la expectativa que tengo. Exacto. O sea, eso que tú llamas expectativa no se ajusta a esto que yo quiero construir. Sin embargo, aquí está lo hermoso de esto. Yo soy mi causa y mi efecto. Y ya lo hablaron en otras filosofías, cuando hablaban del karma.
Claro. No es otra cosa que causa y efecto. Hacerme responsable de mi existencia no es otra cosa que asumirme como mi causa y mi efecto. ¿A qué voy con esto? Mientras yo no asuma y no entienda que soy mi causa y mi efecto, no voy a responder por eso que veo en mi entorno. Entonces yo quiero ver fantasía. Quiero ver solo lo bonito. Claro. Quiero el placer. Quiero el dinero. Quiero el éxito. Pero hay algo que tengo que entender. Yo creo mi realidad. Yo la construyo. Okay. Entonces, si yo no estoy obteniendo en mi realidad lo que en mi fantasía quiero, es porque yo estoy haciendo algo al respecto. Claro. Yo soy mi causa y yo soy mi efecto. Claro. Ahora, el universo no cumple caprichos. Yo creo mi realidad. Entonces, a lo mejor alguien me dice, oye, Aide, si yo creo la realidad, ¿por qué si yo quiero ser millonario, no lo he conseguido? Yo te digo, el universo no cumple caprichos en este sentido no es materialista el universo. El universo es sabio. Tú estás construyendo un pensamiento basura, un pensamiento que no es trascendente, porque lo trascendente va más allá va más allá de mí, va más allá de este plano, va más allá de este espacio-tiempo. Entonces tú estás pidiendo algo que para el universo es basura. Ok. Y yo creo que podemos, si te parece bien, ese tema me encantaría que lo tratáramos en un siguiente programa, Aide. Y te voy a decir por qué. Porque existe una teoría desde la perspectiva física, de la física cuántica. Claro. Le llaman la interpretación de Copenhagen o de los universos múltiples, donde, a final de cuentas, ellos dicen que sí pudiéramos crear esa otra realidad. Que sí pudiéramos. Y eso me encantaría. O sea, créeme que sería un tema sabrosísimo. Sí, claro. Sabrosísimo. Y lo vamos programando. Ahí del tiempo se nos viene encima. Digo, ya te diste cuenta que en el radio esto es así. El tiempo es relativo. Es totalmente de acuerdo. Espero que haya sido un tiempo bien invertido para nuestros radioescuchas. Y no sé si, y bueno, quiero antes, Mari Contreras, muchas gracias por comunicarte. Gustavo, muchas gracias. Dice que programazo. Y por acá nos están diciendo, hay varias, ¿cómo se llama? Dice que hay muy poco tiempo, que deberían de ser más grandes, más largos estos programas. No sé si quieras dar algún teléfono de contacto para quien le interese seguir ahondando en este tema, lo puedan hacer, o probablemente quieran ellos, tengan algo que trabajar contigo, Aide. Claro que sí. Mira, mi teléfono es 333-903-1677. Y por supuesto que estoy al servicio. Perfecto. Con talleres, con diplomados, con consulta privada, lo que necesiten para ampliar también esto de la expansión de la conciencia, que es lo que buscamos finalmente. Y pues para ir cerrando y concretando cuál es el fundamento de esto, ya lo dijo Sócrates hace más de 2500 años, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Este es el principio. Si yo no me conozco, no voy a alcanzar esa sabiduría de la que estamos hablando, esa parte transpersonal que estuvimos comentando hace un momento. Pues muchísimas gracias, Aide, por haber estado con nosotros. Nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que es viernes de cotorreo. Vamos a tratar asuntos serios, pero con un gran toque de humor. Nos escuchamos hasta mañana. Chao, soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto.